Hola, muy buenas tardes a todos. Este video es para explicarles lo que vamos a estar viendo en esta nuestra sesión número 2 de la materia de investigación cuantitativa. Voy a compartirles mi pantalla para que vayamos introduciéndonos un poquito en el tema, que vayamos entendiendo cuál es el tema, ¿no?, a tratar durante esta sesión. Vamos a estar platicando de un poquito acerca de la teoría, todo lo que tiene que ver con la materia que nosotros pues empezamos a entender, cómo vamos a entenderla, cómo la vamos a trabajar. Vamos a estar platicando del proceso de la investigación cuantitativa. Si ustedes recuerdan, la semana pasada estábamos viendo la parte de cómo es que nosotros podemos empezar a trabajar o cómo es que podemos empezar a platicar sobre estos temas de la investigación y cómo marcamos una diferencia entre la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa, que ahí es donde radica la importancia del proceso de investigación. Decíamos que una investigación cuantitativa la resumimos a números, la resumimos a estadísticas, tiene 100% que ver con la parte cuantificable, ¿no?, de un proceso. Sin embargo, si nos vamos desde la otra perspectiva, la investigación cualitativa no está centrado a los qué, como la cuantitativa, sino está centrado más bien a los cuáles son las situaciones que pudieran estar desarrollándose en un momento. Y también entra en esta parte de las diferencias, de las semejanzas que nosotros vamos a encontrar, viene la parte en la que nos damos cuenta que hay también muchos datos que no se están respetando como debería hacerse, ¿no? Por ejemplo, una estructura de una investigación pues empieza con plantear un problema, primero determinar el problema, luego plantear el problema, justificar, argumentar el por qué es un problema, ver la justificación, la pregunta, las hipótesis, objetivos y empezamos ya de lleno con el proyecto de investigación. Sin embargo, en una investigación de tipo cualitativa, la hipótesis no se plantea desde un inicio, sino más bien la respuesta de toda esa investigación es una posible hipótesis. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí yo estoy terminando la investigación y la respuesta ya cambió. ¿Por qué? Porque estamos hablando con personas, somos seres cambiantes, cambiamos constantemente y constantemente tenemos diferentes formas de pensar. Esa es la idea entonces. Y entonces, trayéndolo al campo de la investigación cuantitativa, aquí sí necesitamos plantear una hipótesis desde el inicio. Claro, que la hipótesis que se presente luego se va a corroborar al final para ver si coincide o no con el proceso que se llevó. Pero independientemente de eso, nosotros ya tenemos una probable respuesta y estamos enfocando toda nuestra investigación a tratar de encontrar esa respuesta a la que nosotros queremos situarnos. Ahora, parte del proceso que se lleva en una investigación es esta que está aquí en la pantalla. Ustedes pueden ver que la estructura del proceso de investigación cuantitativa, que es a la que a nosotros nos interesa, vamos a hablar de diferentes fases. Primeramente planteamos una teoría, qué es el tema del cual yo quiero hablar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la probable respuesta que yo puedo encontrar sobre esto? Aquí nos vamos al proceso de deducción de lo particular hacia lo general. Entonces empiezo a determinar qué es lo que yo creo que pudiera llegar a suceder con un grupo de personas. Luego nos vamos a la parte de la operacionalización, o sea, empezamos a determinar si lo que estoy diciendo es así o es de otra manera. ¿Cuál es el proceso para llevar a cabo todo esto? Y entonces empiezo a observar dónde voy a hacer mi investigación, a qué personas, en qué momento, cuáles van a ser las preguntas que voy a realizar, cuál va a ser el enfoque de mi proceso de investigación, para posteriormente llegar a la parte de las observaciones o la recolección de datos, en donde yo lo que voy a hacer es recolectar toda la información, juntar la mayor cantidad de información que yo tenga y empiezo entonces a juntar toda esta información, solo juntarla. El proceso de recolección de datos es agregarla y buscar y buscar y buscar información en donde sea. Anteriormente, el proceso de la recolección de datos se hacía de manera muy, hasta cierto punto medio complicada. Tal vez ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando en algún momento si les tocó hacer encuestas, era hacer las preguntas en la computadora, organizar varias en una misma hojita para no imprimir tantas hojas, luego se hacían los cortes, a veces media carta, a veces un cuarto, a veces la hoja completa, y entonces nos íbamos a la calle, ¿no?
con nuestras hojitas de un lado y nuestros lapiceros del otro. Y a la gente que nos encontrábamos le entregábamos la hojita y un lapicero. Y por favor, respóndame esta encuesta, ¿no? Y entonces esperar a que me respondieran, me entregaran la hoja y ahí las voy juntando. Hasta que llegaba a un número de encuestas que yo tenía que juntar. Ahora, actualmente ese proceso ya no se hace. Sí podría hacerse, o sea, no precisamente que ya quedó erradicado, pero por lo menos ya está obsoleto. O sea, ya no es tan común, digamos, utilizar esa forma de recolección de datos. Ahora, ¿cómo se hace? Pues haciendo uso de la tecnología. Hay programas, por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho es el Google, ay, se me fue el nombre, formularios de Google, que son precisamente ahí, en la pantalla de Google, yo pongo la pregunta, las probables respuestas, la siguiente pregunta, probable respuesta, siguiente pregunta, probable respuesta, y así, las preguntas que yo necesite, y le doy generar. Una vez que le doy generar, me aparece una liga para compartirlo con las personas que yo quiera. Y entonces así, yo nada más reenvío el link por medio de WhatsApp, por ejemplo, y espero que las personas me respondan. Ahí me ahorro 3 pasos. Ya no hice una recolección de datos porque lo estoy haciendo de manera digital, pero al mismo tiempo ya no estoy haciendo un procesamiento de datos ni una tabulación. ¿Por qué? Esos 3 pasos yo me los ahorro porque el propio programa lo hace por mí. O sea, yo empiezo a enviar las encuestas y la persona que haga o que vaya a resolver esas encuestas, más bien el programa le va enviando a quien haya puesto su cuenta todos los resultados, incluso graficados. Tal vez ahorita ustedes dirán, ¿cómo será que funciona eso? ¿No? ¿Cómo será que lo vamos a trabajar? Ya más adelante, en otra sesión, les voy a estar platicando cómo es que se trabaja toda esa parte, ¿no? Cómo la vamos a poder determinar. Ahora, una vez que esto ya lo tenemos listo, vamos también a la parte de cómo vamos a hacerle nosotros para el proceso del procesamiento de los datos. Es contar cuántas personas me respondieron qué y entonces empiezo a tener resultados. Esos resultados luego los grafico. Que les digo que en los formularios de Google eso ya no es necesario porque el propio programa se encarga de contar, graficar y a mí me envía ya las gráficas listas, ¿no? ¿Qué tipo de gráficas? Siempre tienen que ser gráficas de pastel. No pueden ser gráficas de barras, no pueden ser gráficas de puntos, no, tienen que ser gráficas de pastel. Pero esto tiene una razón. La razón es porque la gráfica de pastel es un círculo que marca el 100% de, o sea, la totalidad de personas. Y entonces se van marcando pequeños apartados, pequeños espacios para que nosotros vayamos determinando qué porcentaje le corresponde a quién. Del 100%, que sería el círculo completo del pastel, cuál es el porcentaje para cada una de las respuestas. Y entonces a partir de ahí voy al siguiente paso, que es el análisis de datos. Empiezo con mi proceso a analizar, pero el analizar no es únicamente decir, por ejemplo, el 15% de las personas dijeron tal, el 25% dijeron tal. Eso no es un análisis, esa es una descripción de la tabla. Y es algo que sí debemos hacer, pero no cuenta como un análisis de datos. El análisis de datos es llegar más a la profundidad y decir, ok, de la investigación que yo hice, encontré esta y esta información y entonces yo pienso esto y esto. Esa es la idea en el análisis de datos, que yo llegue a descubrir el porqué de las respuestas que pudieran estar sucediendo en algún momento. Eso es lo que yo busco aquí, poder tomar decisiones, poder tomar determinaciones a partir de lo que yo pretendo hacer. Ahora, una vez que yo ya analicé datos y que ya traté de identificar hasta dónde quiero llegar en mi proceso, viene la parte de la interpretación de datos. Yo determino qué es lo que en realidad está sucediendo para posteriormente plantear resultados y llegar al proceso de la inducción. Prácticamente es donde yo empiezo a ver si la hipótesis que planteé al inicio en realidad me salió al final y cómo voy a poder determinar esa investigación y que sea un proceso de investigación pues totalmente correcto, totalmente amigable, totalmente bien realizado. Ahora, me voy a mover aquí tantito en la pantalla para que empecemos a platicar acerca de las fases que tiene este proceso de la investigación cuantitativa. Para empezar, comentarles que hay 4 fases. La primera es la fase conductual.
en donde yo voy a determinar mi tema de investigación y mi problema de la investigación, que son dos cosas distintas. El tema es qué quiero saber. Ahora, una vez que ya tengo el tema, ahora lo problematizo. ¿Por qué esto en realidad es un problema de lo que se tenga que investigar? Si alguien dice, pues es que este es mi tema, pero en realidad no hay ningún problema, pues entonces tampoco hay ninguna investigación porque no estoy buscando en realidad nada. Es como si saliéramos a la calle a buscar algo, pero no sé qué. Pues nunca lo voy a encontrar porque no sé qué es lo que estoy buscando. Entonces, esa es la idea en este primer punto. Tengo que marcar una formulación de nuestro tema y una vez que yo la tenga, entonces lo problematizo. ¿Por qué eso es un problema? ¿Y cómo voy a hacer la redacción de ese problema? Para posteriormente hacer algo que se llama estado del arte. Podemos encontrarlo como estado del arte o como aquí menciona, la revisión de la literatura. Antes de entrar al marco teórico, ya que decidí mi tema de investigación y mi planteamiento del problema, me meto a internet a ver qué tanto hay. Bueno, internet actualmente, ¿no? Pero igual nos podemos ir a una biblioteca física donde nosotros queramos. Pero entonces empiezo a investigar todo lo que yo pueda sobre este tema del cual estoy hablando para ver si el tema va a ser viable o mejor lo cambio. Y entonces ahí yo tomo otra determinación. Sí, correcto, hay información suficiente, sigo con ese tema. O definitivamente no encuentro nada de información, solo me estoy involucrando en un tema muy complicado y entonces mejor busco otro tema de investigación. ¿Qué tendré que volver a hacer? La determinación del tema y la delimitación, pero no ya todo mi proyecto. Porque hay veces que avanzo mucho más y llego al momento en donde me doy cuenta que ya avancé un montón y llego a la parte del marco teórico y me doy cuenta que es el marco teórico es parte de la revisión de la literatura o del estado del arte, pero hasta ese punto yo me di cuenta, este tema no va a ser viable. ¿Y qué hago si yo ya lo investigué? ¿No? ¿Qué hago si yo ya avancé bastante? Ya le dediqué, por ejemplo, 3 meses y mi investigación resulta que no es correcta, no está bien porque no voy a encontrar información. Pues es un golpe fuerte porque habría que volver a empezar. Entonces, por eso se hace desde el inicio. En esta parte del estado del arte, en la revisión de la literatura, no debo de tomar en consideración ninguna anotación, o sea, no debo anotar a nada, nada más revisar qué tanta información hay como para tener una idea de lo que yo pretendo saber o de lo que yo pretendo conocer. Ahora, después de todo ese proceso viene la parte de la construcción del marco teórico. Ahora sí, empiezo con toda mi investigación para ver qué es lo que creo que voy a encontrar, ¿no? Y entonces empiezo a encontrar todos los datos, toda la información que yo pueda en libros, en revistas, en artículos, en ensayos, en tesis, en tesinas, en podcasts, en videos, en donde yo quiera, congresos, toda la información que yo requiera. Y entonces empiezo a hacer un listado de todas mis fuentes de información, claro, sin perder de vista que todas esas fuentes de información tienen que tener un sustento. ¿Quién lo dijo? No puedo inventar nada de información y entonces necesito determinar quién dijo qué dijo, ¿no? Todos los párrafos deben de traer una cita, que ya lo iremos viendo en sesiones muy poco más avanzadas en cómo se hacen estas citas. Ahora, una vez que yo ya determiné mi marco teórico, ya tengo mi problema, ya sé qué es lo que pretendo solucionar, entonces aquí viene la hipótesis, en donde yo digo, ok, ya investigué todo esto y entonces mi hipótesis es lo que después de leer todo esto creo que va a salir en mi resultado del trabajo de campo. Creo. No estoy segura, ¿no? No lo puedo asegurar, pero yo me imagino que esto pudiera ser. Y entonces ahí es en donde nosotros empezamos a determinar cuál es ese supuesto. ¿Qué es eso que yo creo que puedo encontrar? Supongo que puedo encontrar, ¿no? Ante ciertas situaciones. Ahora, después de esto viene la parte, la segunda fase, que es la fase de la planeación y el diseño, en donde yo elijo un diseño de investigación, cómo lo voy a hacer, identifico a la población que se va a estudiar, empiezo a ver qué población es a la que yo pretendo estudiar, cómo sé que quiero hablar sobre este tema, etcétera. Identifico mi universo, identifico mi muestra. Aquí viene la parte de hacer un proceso de delimitación en donde mi tema debe de responder a la pregunta ¿dónde? En Comitán, en la UVG, en Chiapas, en México, en el mundo, ¿no? Entonces tengo que hacer una determinación para saber cuál es mi universo.
para luego elegir una muestra. Ya que tengo esto determinado, entonces empiezo con la selección de los métodos o los instrumentos que voy a utilizar. Voy a usar encuestas, voy a usar observación, correcto, pero necesito plantearlo desde un inicio. Para empezar con el diseño del plan del muestreo, ya decidí qué encuestas, entonces necesito hacer las preguntas, determinar cuántas personas, qué características tendría que tener estas personas, pero todo esto tiene que tener relación con mi tema, con mis objetivos, con mi justificación, con mi hipótesis, con lo que yo pretendo descubrir. Tienen que responder las preguntas que yo voy a plantear en la encuesta. Hay que ser muy prudentes con el tipo de preguntas que se hace porque a veces se desperdicia muchas preguntas. Por ejemplo, de repente se dice, ¿tú estarías dispuesto, cuando es una investigación para poner un negocio, por ejemplo, ¿tú estarías dispuesto a pagar, no sé, 50 pesos por una paleta de hielo o mejor 30? Pues obviamente prefiero pagar 30, ¿no? Si puedo pagar 50 o puedo pagar 30, pues prefiero pagar 30. Si por el contrario me pregunta, o 5 pesos, pues 5, o sea, el precio más bajo es obvio que es el que voy a preferir, a menos que alguien diga, no, yo quiero la más cara, ¿no? Normalmente una persona normal, vamos a decirlo así, pues va a elegir la que cueste menos. Si no está peleada la calidad, claro, si la que cuesta 50 es porque tiene tal y tal, bueno, ahí sí ya pueden variar las respuestas, pero lo más probable es, si la misma paleta puede valer 50, 30 o 5 pesos, pues yo prefiero pagar 5 pesos si es la misma, ¿no? Entonces, esa es la idea, tratar de interpretar qué tipo de preguntas son las que yo voy a realizar. Ahora, una vez que yo ya hice mi diseño del plan de muestreo, que ya decidí cuáles son las preguntas que voy a utilizar, entonces empiezo con el término y revisión del plan de investigación. Es decir, me organizo cuándo, dónde, a qué hora, por qué, para qué, cómo le voy a hacer para sacar esos datos. Y empieza la realización del estudio piloto y las revisiones que pudieran considerarse. El estudio piloto consiste en que antes de llegar al centro, por ejemplo, a preguntarle a este mundo de personas, primero le pregunto, por ejemplo, a mis papás, a mis hermanos, a mi familia, si le entienden a estas preguntas, se las aplico. No para mi investigación, pero sí para saber si se entiende lo que yo escribí, porque yo le puedo entender, pero la idea es que le entienda a cualquier persona. Y entonces ese proceso nos ayuda en la fase de la planeación del diseño. Hasta que llegamos a la fase empírica. La fase empírica va a consistir en recolectar datos, empezar a, si lo voy a hacer físicamente, llevar encuestas en hojita y que me contesten, que eso no lo vamos a hacer. Y si lo voy a hacer digital, como sí lo vamos a hacer nosotros, empiezo a mandar el link a todo el mundo, a todas las personas que yo requiera. Voy esperando a que me contesten hasta que llego al límite que yo necesito. Entonces, exporto las gráficas y empiezo con la preparación de los datos para empezar el análisis. Exporto todas estas gráficas y empiezo a analizar en qué consiste cada una de ellas para llegar a la fase número 4, que es la fase del análisis. Empiezo a analizar los datos que yo pretendo con respecto a mi tema, empiezo a ver que sí, que no y cómo funciona, para llegar al final a la interpretación de los resultados. ¿Qué resultados resultaron? Y entonces, ¿cómo los voy a interpretar? El porqué de cada una de las respuestas. ¿Por qué la mayoría dijo que sí? ¿Por qué la mayoría dijo que no? ¿Qué pienso? Y esto desemboca en terminar mi proyecto de investigación, pero luego empieza la fase de la difusión. Esto ya no es parte del proceso de la investigación. Como les decía, el proceso son 4 pasos hasta la fase analítica. El paso número 5 es ya el proceso de darlo a conocer, difundir la información. Se comunica todo lo que se haya conocido, todo lo que se haya observado, todas las nuevas ideas que pudieran surgir, todos los nuevos planteamientos, todo lo que tenga que ver con el tema. Y se hace la aplicación de las observaciones, es decir, empiezo a aplicar todo lo que yo haya observado para mi proceso de análisis y entonces doy una información más detallada de todo lo que yo pretendo conocer. Esa es la idea de la fase de difusión, el ya empezar a dar a conocer nuestro tema. Ahora, ¿cómo determino una idea de investigación? Esto va a ser muy importante porque la otra semana ustedes deben elegir al equipo con el que van a trabajar y luego este equipo va a determinar cuál va a ser su tema.
tienen que tomar en consideración para su tema de investigación 4 características. La experiencia, es decir, ¿qué han hecho ustedes? ¿En qué han trabajado? ¿En qué se han desempeñado? ¿Qué han estudiado? Todo lo que ustedes conozcan y todo lo que ustedes sepan y sus experiencias. Eso nos sirve para que sea algo que a ustedes les interese. Pero además debemos de considerar la literatura científica, es decir, que por medio del estado del arte que les platicaba hace rato, hay información suficiente teórica sobre ese tema. También hay que considerarlo. Luego, ver qué teorías son las que están relacionadas con el tema que estamos planteando. Tendría que haber una. Temas, más bien teorías o conceptos, ¿no? Ya se va decidiendo de qué manera. Y finalmente, las fuentes externas, es decir, que el lugar en donde yo pretendo hacer mi investigación tenga la disponibilidad de que yo lo pueda trabajar y cómo le voy a hacer para que eso suceda, ¿no? Por ejemplo, durante la pandemia, decir, me voy a ir al hospital a hacer una investigación, pues no, ¿verdad? Es un tema complicado por la situación que se está viviendo. O, por ejemplo, me voy a ir al aula de clases, que hubiera yo dicho el año pasado, para investigar a los alumnos de un salón de clases. No hay, o sea, todos están de manera virtual. Entonces, aquí hay que considerar las fuentes externas, en qué condiciones está la sociedad para que yo pueda trabajar diferentes temas de investigación. Estos 4 puntos es muy importante que los vayan interiorizando. Claro, ahorita estoy pasando los temas de manera un tanto ágil para que lo revisemos, pero sí sería importante que posteriormente vayan interiorizando cada uno de estos conceptos. Ahora, posterior a esto, vamos a entender cómo podría aplicarse la investigación cuantitativa en el plano educativo. Vamos a trabajar con una actividad en un rato más, sin embargo, les platico un poquito en qué consiste. Esto consiste principalmente en que la investigación cuantitativa utiliza una metodología que, según Miguel, en el año de 1998, dice que esta es aquella que se dirige a recoger información objetivamente mesurable y es utilizada para obtener los datos primarios, sobre todo las características, los comportamientos y los conocimientos que pudiera interpretar con respecto a un tema. Entonces, aquí hablamos de todo este método, todo este proceso en el cual es importante ir recogiendo información. En la escuela, en un ámbito educativo, es muy importante que esto lo reconozcamos porque nos ayuda a entender las problemáticas que pueden haber. Por ejemplo, un grupo reprueba. Como docente tengo que saber hacer una investigación cuantitativa para resolver el problema y como psicólogo también lo necesito porque soy el psicólogo de una escuela. Podemos estar ante esa situación. ¿Y cómo le voy a hacer para solucionar un problema que pudiera estarse suscitando? Entonces, necesito sí o sí este proceso para investigar cómo le voy a hacer sobre las características, sobre los comportamientos, sobre los conocimientos que nosotros pudiéramos interpretar. Posteriormente, hay otros autores, apellidado Fernández, apellidado también Díaz, en el año 2002, que mencionan que la investigación cuantitativa trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre las variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra, para hacer inferencia en una población de la cual toda muestra procede. O sea que aquí lo que pretendemos hacer es que estamos viendo cuál es el universo del cual yo quiero trabajar y los diferentes problemas a los que podríamos enfrentarnos en esa situación. ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿De qué manera lo voy a trabajar? ¿Cómo voy a hacer la organización necesaria para que ese proceso funcione y que funcione de una manera correcta? Entonces, elijo una muestra, le aplico un experimento y veo qué tal funciona. Luego puedo hacer lo mismo con otro proceso y luego veo otra vez cómo funciona y entonces esa es la idea del proceso de la investigación cuantitativa. Acercarme, aproximarme y luego observar de lejos. Me vuelvo a acercar y vuelvo a observar de lejos para llegar a determinar cómo es que nosotros vamos a entender nuestro proceso de la investigación. Ahora, tenemos una actividad que voy a enviarles por medio de WhatsApp. Les voy a estar compartiendo un PDF que se llama Diseño Experimental. En este diseño experimental, lo que nosotros vamos a hacer es una síntesis. Ustedes van a leer el archivo que yo les voy a enviar por medio de WhatsApp y vamos a hacer una síntesis. Ojo, no es un resumen y aquí hay una gran diferencia que es importante que lo tomen en cuenta. Un resumen es
Leo la información y copio lo más importante. Esta es una síntesis. Lo que yo quiero es que lean, interpreten y lo escriban con sus propias palabras. No se vale copiar y pegar, porque eso es un resumen y yo no les estoy pidiendo un resumen, sino una síntesis. Entonces, es necesario que leas, interpretes y lo escribas según tu punto de vista. Tampoco es un ensayo, no tiene que tener introducción, no tiene que tener conclusión, incluso no es necesario que des tu opinión, simplemente que lo expreses con tus propias palabras. Lo que pretendo es que interiorices en estos temas. Parte de la actividad era comentarlo con el grupo de clase, sin embargo, por esta ocasión, por la situación que les había comentado, no vamos a poder estar en una sesión para poder comentar todo esto. Sin embargo, voy a abrir una carpeta dos carpetas, una en el espacio de tareas, en donde tú vas a subir tu síntesis del artículo que yo te voy a enviar, y otro que lo voy a publicar en debates, en donde te voy a pedir que pongas tu opinión y luego le comentes a dos compañeros más con respecto a lo que ellos opinan sobre la lectura y sobre este diseño experimental. La próxima semana vamos a estar platicando un poquito más, aproximándonos un poquito más en este tema. Te voy a pedir también que en el transcurso de este espacio, además de hacer tu síntesis y tus participaciones en el debate, te voy a pedir también que determines con quién vas a trabajar. Tienen que ser equipos mínimo de 3 personas, máximo de 5. No se pueden de 6, no se pueden de 2. Tienen que ser mínimo de 3, máximo de 5 personas los equipos que tienen que quedar conformados. Piensa muy bien con quién vas a trabajar, porque de aquí a que terminemos la materia, a partir del próximo fin de semana vamos a estar trabajando por equipos, y entonces es muy importante que tú sepas exactamente con quién vas a trabajar. Incluso me gustaría que vayas pensando en un tema. Este tema te voy a pedir, por favor, que me lo envíes por medio de WhatsApp junto con el nombre de los integrantes de tu equipo, para que vaya tomando nota de quiénes están formando un equipo y cuál es el tema que a ustedes les interesa trabajar. Esta actividad no puede trabajarse individual, ya que lo que necesitamos es que ustedes platiquen, que conversen, que dialoguen con respecto al tema que más les interese, y no lo pueden hacer de manera individual porque no hay este proceso de socialización. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos trabajarla ni individual ni en pareja. Vuelvo a mencionar, tienen que ser mínimo equipos de 3, máximo equipos de 5. Entonces, bueno, voy a estar al pendiente por medio de WhatsApp para ir revisando cualquier duda que vayas teniendo. Sin embargo, puedes volver a revisar este video si necesitas alguna aclaración también con respecto a lo que aquí se presenta. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.